Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Nos da un gusto y un placer estar una vez más aquí al frente de ustedes, y así igual manera los que están en casa, los que no pudieron asistir, pues seguimos invitando que puedan venir y gozar juntamente con nosotros, obviamente respetando las nuevas medidas que se ha dicho, así que no vamos a parar, vamos a seguir adelante. Porque tenemos a un Dios que tenemos el respaldo sobre todas estas cosas, y en nuestro Dios confiamos que Él tiene control, y debemos refugiarnos a Él porque no hay de otra. Estamos con Él porque Dios es el que tiene y sabe qué es lo que está pasando. Amén. Bien, saludos a todos los que están aquí, los que están en casa, los que están en otros lugares. Reciban esta bendición de una vez más poder compartir el estudio de esta mañana. Pueden estar ahí en casa, tomen su Biblia, sus libros. Hoy pues quiero avisarles que vamos a comenzar un nuevo material. Para los que están asistiendo regularmente, pues saben de que terminamos el material el domingo pasado. Hoy comenzaremos con nuevos temas, nuevo material, y pues hoy en esta mañana hay todavía disponible libros para alumno, y también creo que hay uno para maestro. Así que adquiérenlo, comuníquese con la hermana Lourdes, ahí tiene el material, y no se ordenó mucho, así que esperamos que a usted le pueda tocar material así para que usted en casa pueda estar estudiando, revisando los temas, las lecturas que vamos a desarrollar los días domingos. Así que para así no tener pretexto y no hay con qué vamos a estudiar durante la semana, ¿verdad? Bien, este material pues vamos a comenzar con esta unidad número 1, con las profecías de Daniel. Recuerden que estudiamos las profecías menores, ¿verdad? Y terminamos. Ahora vamos a ver las profecías de Daniel. Hoy nos toca el estudio número 1 de esta lección, el sueño de Nabucodonosor, la gran estatua. Así es el tema que nos corresponde el día de hoy. Bien, para los que no tienen en este momento su material, sus libros, este estudio va a estar basado en Daniel capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos, el versículo 1, el versículo 19, brincamos al 26, al 27, al 28, 29, 30, y luego brincamos hasta el 38, 39, 40, y al último le vamos a leer el versículo 40. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bien. Su palabra lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Daniel 2:1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por la cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Versículo 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme como conocer el sueño que vi y su interpretación? 27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí su sueño y las visiones que has tenido en tu cama. 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Versículo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio,
no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que comprendas los pensamientos de tu corazón. 38. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. 39. Y después de ti se levantarán otros reinos inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Versículo 40. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Amén. Vamos a orar, incline su rostro. Padre, te doy gracias en esta hermosa mañana. Gracias por tu misericordia, por tu amor que nos has demostrado. Una vez más estamos aquí reunidos. Como dice tu palabra, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Te damos gracias por permitirnos, a pesar de las cosas que están sucediendo, tú permaneces fiel. A pesar de que hemos sido infieles, tú seguirás siendo fiel. Pedimos, Señor, como todos los días, perdón por nuestros pecados. Ten misericordia de nosotros por todos los pensamientos, las acciones que no glorifican tu nombre. Pedimos que tengas misericordia y perdones y limpies la conciencia de cada uno de nosotros, porque tu sangre que derramaste es suficiente para limpiar nuestros pecados. Te damos gracias. En este momento hemos leído tu palabra. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que Él sea, que ilumina, que nos dé el entendimiento para que podamos desarrollar y entender y ser edificados con tu palabra. Pedimos, Señor, que seas tú que quites todo lo que pueda estorbar nuestra atención, y que en este momento, el tiempo que vamos a estar aquí, sea de bendición y sea para la gloria de tu nombre. Te damos gracias. Bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, así los presentes, los que están en casa, los que están conectados, los que están ahí viendo esta transmisión, puedan también prestar atención y puedan estudiar la palabra de Dios ahí en la comunidad de sus hogares. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, bendiga la vida de mis hermanos, cuide a cada uno de los que están en casa, los que están enfermos. Seas tú que les des sanidad, protección, que les des también como el querer, como el hacer, para servirte, para amarte cada día. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden acomodar en sus lugares. Bien, hemos mencionado que hoy nos toca comienzo con este nuevo material, con el nuevo tema. También adquiérelo para que así de esa manera podamos desarrollar bien. Y como hemos mencionado, son temas que realmente son ricos y que necesita más tiempo para desarrollar mejor, pero lo vamos a hacer de una manera resumida, conciso. De esa manera, si usted lee las citas que están en casa, por ejemplo, hoy pues vamos a prácticamente tratar sobre el capítulo 2 de Daniel, pero quisiera que ya lo hayan leído todo el capítulo en casa. De esa manera sabemos y no vamos a estar leyendo más sobre el capítulo y solamente vamos a estar saltando algunos versículos. Amén. El sueño de Nabucodonosor, la gran estatua, así es el tema que corresponde estudiar en esta mañana. Hemos dicho, ¿verdad? La primera lección, ¿verdad?, es Daniel, que proporciona una muestra de unidad sobre el libro de Daniel como un libro profético, que esto fue escrito, este libro de Daniel, durante el exilio de Judá. Y sabemos muy bien de que el pueblo de Dios fue exiliado a Babilonia, y por eso
durante ese tiempo fue cuando se escribió este libro de Daniel. Ahí encontramos entonces, Dios usa visiones, Dios usa sueños, imágenes simbólicas para transmitir un mensaje crucial sobre el futuro. Por eso vamos a ver en este doble mensaje en cuestión a lo que Dios quiere enseñarnos. Dios es soberano, ¿verdad?, sobre todos los reinos del mundo. De eso vamos a estar viendo que Dios tiene control sobre todos los reinos del mundo, tanto en el presente como en el pasado, como en el futuro, y en los tiempos, ¿verdad?, difíciles. Dios tiene control. Dios es soberano, nunca ha dejado de ser soberano sobre todas las cosas. A Dios no le sale, ¿verdad?, no le sale nada de control. Él tiene en sus manos, tiene dominado todas las cosas, y justamente de eso se trata, de que vamos a analizar este estudio, ¿verdad?, de que Dios está presente en el pasado y en el futuro. Amén. Daniel profetizó, como he dicho, en los tiempos del exilio, ¿verdad?, cuando el pueblo de Dios fue llevado a Nabucodonosor. Estuvieron ahí 70 años, ¿verdad?, en cautiverio. El pueblo de Dios estaba en una situación de crisis, estaban en una necesidad, estaban en una situación desesperante, una situación en la cual necesitaban una esperanza. Cuando estamos en unos tiempos de aprietos, ¿qué es lo que se necesita? Esperanza. Necesitamos esperanza. Hoy en día estamos también en una situación similar, una situación de emergencia, una situación que realmente nos ha causado y sigue causando y va a causar más crisis, ¿verdad?, en tanto espiritual como económicamente, con todo eso de la pandemia. Pero ¿qué es lo que está esperando la gente? La pregunta es: ¿cuándo va a acabar todo esto? ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? Esa es la pregunta. ¿Quién puede responder esa pregunta? ¿Cuándo? ¿Hay algún presidente que ya ha determinado cuándo ya vamos a regresar a la normalidad? Ya hay una nueva normalidad, pero no es como el antes. Este es el presente. Entonces, esta es una crisis que va a traer más crisis todavía. Entonces, en medio de este caos, en medio de esta situación, necesitamos, nosotros que estamos en Cristo, sabemos quién es nuestra esperanza. Pero la gente que no conoce necesita esperanza, necesita aliento. Y justamente el pueblo de Dios, estando en Babilonia 70 años, están en una situación desesperante. Se están preguntando: ¿cuándo vamos a regresar a nuestra nación? Pensaban que ya no hay esperanza. Y por eso Daniel, ¿verdad?, escribe esta profecía. Y esta escritura, el libro, donde hay profecías, donde muestran que hay esperanza. Daniel aseguró que el exilio no era permanente, que se iba a acabar, que Dios tiene el control sobre esa situación que estaban pasando. Y por eso vamos a ver realmente situaciones que nos ayudan a pensar, nos ayudan a analizar de que Dios tiene control, de que esta pandemia y las que van a venir, a Dios no le ha salido fuera de control, lo tiene todo control. Pero no sabemos, ¿verdad?, como el Nabucodonosor, ¿verdad?, ¿cuándo se va a acabar? ¿Qué seguirá después? Y por eso le pregunto en esta mañana: ¿le parece como que si el mundo estuviera fuera de control? ¿Qué responde usted? Ahí en casa, ¿qué responde? Con todas esas noticias que no son tan buenas, que cuando escuchamos cada vez está poniéndose más
difícil la cosa. Ya se han abierto las puertas y ahora otra vez estamos en esta situación. ¿Qué piensan? El mundo está fuera de control. Con todas las injusticias, con todos los problemas, guerras, enfermedades, problemas que se está escuchando, desastres naturales, todos aquellos que están fuera de control. Dios, ¿verdad?, tiene todo bajo su control. Tal vez le parezca que está fuera de control, pero para Dios no es así. Por eso, Daniel ofrece en este exilio una esperanza. Hay buenas noticias, y la buena noticia es que Dios sabe lo que está haciendo. Dios tiene poder para quitar, para poner, para deshacer de lo que está pasando. Dios tiene poder. Muchos, ¿verdad?, se sienten impotentes con esto, lo que está pasando, con todo lo que está sucediendo a su alrededor. Pero porque no entienden que Dios tiene bajo control las cosas. No han entendido que Dios es soberano sobre todas las cosas. Por eso, ante los acontecimientos, los problemas crecen y hacen que los problemas quedan más grandes y Dios cada vez más chico. Pero no debe ser así, sino que debemos tener a Dios en la postura que Él es que domina todas las cosas, y los problemas los debemos de ver que no son nada para Él. Bien, el punto en esta mañana, el primer punto dice: el misterioso, alarmante sueño de Nabucodonosor. Como he dicho, este sueño lo hemos estudiado, hemos escuchado mensajes tras mensajes, ¿verdad?, acerca del sueño de Nabucodonosor. Pero hoy vamos a ir un poquito más a conocer algo más del sueño. Con el inciso A dice: llamado a la interpretación. ¿Por qué hay un llamado a la interpretación? Dice el capítulo 2, el versículo 1, si tiene ahí su Biblia en la mano: el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Ahí podemos ver, en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo sueños. Ahí podemos ver que tuvo sueños, pero uno de esos sueños es la que le perturbó más. Es el que tenía ahí un rey atribulado con ese pensamiento, y eso fue lo que le causó que se le fue el sueño. Yo creo que hay situaciones, ¿verdad?, en las cuales hemos sentido atribulados, hemos sentido, ¿verdad?, momentos como la que está pasando el rey Nabucodonosor. Al hablar del rey Nabucodonosor, pues creo que es importante mencionar que es el rey del imperio Babilonia en esos tiempos, un imperio que dominaba todo, un imperio que se había crecido. Es el gran Nabucodonosor, es el rey que se creía y se sentía que podía controlar todo, estaba en sus manos, podía dominar. Y por eso este rey, Dios mismo le presenta, le da un sueño, muchos sueños, pero una de esas es la que la tenía atribulado. Sí, el libro de Daniel comienza con un recuento histórico. Si usted lee el capítulo 1, ¿verdad?, en cuanto al exilio de Judá, a lo largo de los acontecimientos, cómo sucedieron. El capítulo 3 llegamos a ocupar el capítulo 3, ¿verdad? También podemos ver que los exiliados, los judíos que fueron llevados a Babilonia,
algunos como grandes, como sabios, como que tenían esa sabiduría, como los 3 varones que llegaron a ocupar altos cargos de la corte de Nabucodonosor. ¿Como quiénes? Sabemos que Daniel fue uno de ellos, que tuvieron un alto cargo en la corte de Nabucodonosor, y sus 3 compañeros más, que fueron ellos personas, judíos, exiliados, pero tuvieron un cargo. Dios tiene control de todas las cosas. Como el caso de José, también tuvo un cargo muy importante en la corte, ¿verdad?, de los reinados de los reyes en ese tiempo. Pero aquí podemos ver entonces que judíos tuvieron ese cargo. Así el capítulo 3 lo puede leer en casa y puede ver de esos relatos ahí. Pero también en el capítulo 1 hay ejemplos, ¿verdad?, poderosos de fidelidad a Dios en circunstancias difíciles que atravesaron estos valientes hombres. Y ahí demostraron gran fe, como Daniel, para poder enfrentar esas situaciones. El capítulo entonces 2, ¿verdad?, comienza con el sueño de ¿quién? De Nabucodonosor. Este gran monarca estaba perturbado por su sueño, que sintió que tenía que saber el significado. Tenía que saber el significado. Eso es lo que estaba turbando. Ahí tenía esa espinita ahí, que tenía que saber el significado. De todos sus sueños, ese es el único que necesitaba saber el significado. ¿Y qué es lo que causó eso? Que tenía que saber el significado. Como es el rey del gran imperio, es el que controlaba todas las cosas, que tenía dominio sobre su reinado. Y si tenía esa preocupación de saber la interpretación de sus sueños, entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Simplemente, como la mayoría de los antiguos reyes paganos, tenían a su disposición un grupo de asesores expertos en ese tema. Tenían esos expertos, era un rey. Entonces ¿quiénes eran sus expertos para que le puedan interpretar su sueño? Estaban ahí, pues hace referencia, primero podemos ver el capítulo 2, el versículo 2 dice: hizo llamar al rey magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños, y vinieron pues y se presentaron delante de él. Convocó a esos expertos. Estaba en su dominio todo. Trajo a esos expertos asesores para pedirles que le explicaran acerca de su sueño. Y por eso podemos ver el llamado a la interpretación. Quiere ver que alguien interprete el sueño del Nabucodonosor. Entonces podemos ver ahí la referencia que habla de magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Describe a hombres que se dedican ¿a qué? Se dedican a las artes mágicas, conjuntos de conjuros, brujerías, hechicerías, signos de astrología. Todas esas cosas son los que se dedicaban a esos hombres cuando se dirige a esos magos, astrólogos, encantadores, caldeos y todo eso. Son los que se dedican a esa actividad, y por eso son expertos en ese tema, y por eso fueron convocados para que interpretaran el sueño del gran rey Nabucodonosor. Pero ¿qué fue lo que pasó? La única petición que fue que primero les narrara el sueño. Eso es lo que le pidieron. Llegaron los expertos y obviamente querían escuchar el sueño,
y luego para así darle la interpretación. Pero el rey, ¿qué es lo que ofreció después de esto? Al escuchar el sueño del Nabucodonosor, los expertos no podían interpretar. Y se dio cuenta entonces el rey Nabucodonosor que solamente están haciendo tiempo para ver si podían inventar alguna explicación, para darle alguna explicación al rey. Y por eso el rey ofreció una respuesta escalofriante. ¿Y cuál es esa respuesta escalofriante que ofrecieron a sus asesores? Si podían interpretar el sueño, pues les ofrecía entonces riquezas, les iba a dar honores, pero si no podían, entonces sus cuerpos serían desmenuzados, desmembrados, y también sus casas reducidas en escombros. En otras palabras, les iban a matar a todos ellos, expertos, si no podían interpretar el sueño del Nabucodonosor. Porque el rey se estaba dando cuenta que ya se habían tardado. Iban y venían, están ahí como que sí, como que no. Ya están maquinando darle una respuesta, aunque no sea la interpretación, una excusa para ya dejarlo contento al rey. Pero realmente el rey pone duro las consecuencias, si sí o no. Pero al fin de cuentas, ¿qué fue lo que causó? El versículo 5, 6, respondió al rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. El 6 dice: y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores, gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Así está la condición. Difícil, ¿verdad? Para los expertos. Difícil para ellos. Están entre la espada y la pared. Si tenían la respuesta, qué bueno. Pero si no, también. Estaban ahí, entonces, una situación muy complicada. Pero el rey era el rey que tenía el dominio sobre su reinado. Como cualquier rey en estos tiempos. Estoy seguro de que estos presidentes, ¿verdad? Pues tienen sus expertos también, para que les den consejos. Como dijo el pastor, hay que orar por ellos, por los consejeros de los reyes, para que les den sabiduría. Hay presidentes que se acuden a los pastores para que les pidieran oración, consejos, consejería. Pero hay reyes, hay presidentes que no acuden a estos y se creen que saben todo, que ellos tienen toda la sabiduría, ellos deciden qué es lo que quieren hacer. Pero Dios ha puesto a ciertas personas en sus gabinetes para que les orienten y tengan ese asesoramiento para situaciones difíciles. Bien, ¿cuáles son algunos de los ejemplos, ¿verdad?, de la astrología y prácticas ocultas que las personas buscan hoy? Hoy en día hay personas que se dedican, se refugian a buscar respuestas en las hechicerías, en las brujerías, en los ocultismos, ¿verdad? Cuando hay enfermedades, hacen un lado a Dios y van y piensan que ahí está la respuesta. Pero aquí una vez más podemos ver que el enemigo que domina toda la brujería, los magos, pues su poder está limitado. Aquí no pudieron. Con Dios, cuando Dios determina, ahí podemos ver que su dominio, que su poder de los astrólogos no pudieron hacer nada.
El inciso B dice la falta de interpretación. Entonces, si no pueden los expertos, los magos, los astrólogos, los caldeos, entonces ¿quién va a interpretar? Hay una falta de interpretación en cuanto al sueño. Veamos ahí Daniel 7 al 3. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga al rey el segundo sueño, por segunda vez, de sus siervos, y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que puede declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil. No hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. 12. Por esto el rey con la ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto que los sabios fueran llevados a la muerte. Buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Hasta ahí. Interesante la furia del Nabucodonosor. Nos causa risa, ¿verdad? Cuando vemos a veces cuando leo y pues quedaron cortos los magos. Quieren dar mentira al Nabucodonosor, pero no podían. Y al fin de cuentas, declararon los caldeos, ¿verdad? Delante dijeron: no hay hombre sobre la tierra. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar este asunto. No hay ningún otro rey que ha pedido algo así como este. Este asunto realmente está difícil. Entonces están luchando con algo imposible. Están luchando con una situación realmente imposible. Porque ya están los mejores magos, ya están los mejores astrólogos. ¿Quién más? Si son los mejores, ¿quién pueden llamar? Ya no hay nadie más. Y por eso lo dicen: ya no hay hombre en la tierra. Ya no hay, dice. Realmente esto es lo que podemos ver en esos versículos que muestra la infructuosa situación desde la perspectiva del rey y sus asesores. Entonces el rey reconoció que solo estaban ganando tiempo a esos hombres, y por eso determinó que si él se revelaba el sueño, ellos inventarían una explicación humana, como suele suceder en todas en los gabinetes presidenciales o cualquier asunto. Cuando no hay respuesta, pues se busca alguna explicación para ya calmar la situación. Eso querían hacer, pero el rey sabía que necesitaba algún tipo de revelación sobrenatural, porque esa interpretación ya no consiste en la humanidad, ya es algo sobrenatural. Y mismo los expertos, los magos, reconocen que esto ya no es de hombres. Esto dice solamente los dioses, dice no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo, dice, los dioses cuya morada no es con la carne. Esto es algo imposible para el ser humano, pero estos hombres hablan de dioses
y no hablan del Dios que servimos a nosotros. Porque ellos tienen esta divinidad de poner su fe en los dioses, cuya morada no es con la carne, es algo ya fuera de la carne, fuera del ser humano, que ahí solamente los dioses pueden darle respuesta a este problema. Pero ahí podemos ver, ¿verdad?, que realmente los astrólogos quedaron cortos. Ninguno de ellos podía darle esta interpretación. Así que informaron al rey que no hay nadie. Pues el rey estaba, como podemos ver, tan furioso que ordenó entonces ejecución. Ordenó ejecución para todos los sabios del imperio babilonio. Esa ejecución incluía a todos los hombres, pero también incluía a quienes. Incluía a Daniel también, porque Daniel es considerado uno de esos sabios, uno de esos que tenía sabiduría. Por eso formaban parte de los gabinetes del imperio babilonio. Daniel y sus 3 compañeros. Si el rey puso un edicto que se ejecutaran todos los sabios por el coraje, por la furia que tiene, que no puede nadie interpretar, entonces iban a eliminar a todos, tanto los que están ahí en el gabinete, se iban a darle muerte a esos pobres, aunque no fueron ellos los que estuvieran ahí dialogando, pero también ya les toca, porque es un edicto. Esa es la furia que causó el gran monarca Nabucodonosor. Y ahí podemos ver, ¿verdad?, los amigos de Daniel, que también formaban parte de este edicto en que van a ser ejecutados. Pues este decreto es a todos los sabios, y por eso empezaron a preparar el escenario para la verdadera interpretación realmente divina. Dios tiene bajo control todas las cosas. El punto número 2, ahí vamos a ver cómo fue que Daniel buscó a Dios. ¿Cómo fue que Daniel se escapó de esa matanza? ¿Cómo fue que Daniel pudo evitar esa matanza de los sabios? Daniel 2, 14 al 23. Vamos a leerlo una vez más. Dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique que de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que diese tiempo y que él mostrara la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia de Dios del cielo sobre este misterio, al fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce los que están en tinieblas, y con él mora la luz. Y a ti, oh Dios,
de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Amén. Gloria a Dios. Este es el asunto, ¿verdad? Después de esa furia del Nabucodonosor, después de ese decreto de matar a todos los sabios, viene entonces a dar, ¿cómo se dice? Después del decreto, pues hay que ejecutar la ley. Hay que ejecutar lo que el rey pidió. Aquí podemos ver, ¿verdad? Que vienen entonces Daniel habló sabia prudentemente, halló capitán de las guardias del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Halló, eres el capitán ese que dirige el ejército para ir a matar cuantos sabios había en Babilonia. Entonces fueron con Daniel a matar. Fueron con Daniel ya a cumplir la orden del rey. Pero ahí podemos ver primeramente que entonces Daniel habló sabia y prudentemente. Tomó control Daniel la situación. Primeramente llegó este hombre a cumplir la orden, pero Daniel habló sabiamente. ¿Qué es lo primero que hizo Daniel? Pidió una explicación. Primero pidió por qué tan apresuradamente se tiene que hacer esto. Es ahí donde tomó control Daniel. Aclárame, ¿por qué me vas a matar? ¿Por qué vienes a matarme? ¿Qué he hecho para que me van a hacer esto? Era la primera cosa que se encuentra. Pastor, vamos a escuchar su comentario. Me gusta este pasaje, esta parte, porque estamos en tiempos difíciles y vemos cómo los hijos de Dios se revuelven con los hijos del diablo y se ponen de acuerdo para ciertas cosas. Y aquí vemos cómo hubo una diferencia, hubo una separación. El rey mandó llamar a sus sabios, pero nunca pensó en los sabios de Dios. Y ahí ya arrasa queriendo matar a todos. Pero dice, ¿qué pasó por ahí? Daniel, pues a mí no se me preguntó si me tienen por sabio y a mí y a mis 3 compañeros, tengo que saber por qué voy a ser ejecutado. Entonces, ya que se le da la noticia, dice, pues no hemos preguntado a Dios, hay que preguntar. Entonces, esto nos da luz para que sepamos que no nos tenemos que inmiscuir con las gentes que andan por ahí queriendo hacer sus definiciones por sí mismos y no han ido a Dios. Entonces tenemos que buscar y hacer una separación entre el mundo y los hijos de Dios, para que Dios pueda tomar en cuenta y hacer su decisión conforme a su justicia. Aunque si hablamos de justicia, no hay quien pueda hacerlo, pero gracias a Dios que está su misericordia hasta este momento, y por misericordia podemos ser oídos por Dios. Sí. Gracias, pastor. Así efectivamente, Daniel pidió una explicación en primero, tomó control, nunca perdió el control, ¿verdad? A que vinieron a ejecutarlo, tomó control. Eso es lo que primero pidió, una explicación. Después también pidió tiempo, ¿verdad? Después de pedir una explicación, también pidió tiempo, ¿verdad? De que él, ¿verdad?, podía ayudar en este asunto. Y por eso podemos ver, que él podía proporcionar la interpretación, pero necesitaba tiempo para eso, necesitaba preparación para eso. Daniel entonces no conocía la interpretación en ese momento,
así lo podemos ver. Si pidió tiempo es porque solamente Dios sabía, tenía en el control de todas las cosas, sabía la intención. Pero aquí refugia a Dios, entrega a las manos de Dios, pone a Dios en primer lugar y por eso confió en Dios. Reunió entonces a sus 3 compañeros, ¿verdad? Las que ya mencionamos, quiénes eran. Reunió a esos compañeros, pero ¿qué hicieron? A esos compañeros, a Sadrach, Mesach y Abednego, como les puso el nombre al rey. Entonces, a esos 3 compañeros les presentó también el asunto. Les explicó que hay una situación tan difícil que si no iba a conseguir la interpretación, entonces serían eliminados. Entonces, lo que hicieron es, comenzaron a orar fervientemente para que Dios demostrara su misericordia, que proporcione el secreto que solamente Dios conocía sobre ese sueño. Entonces, ahí podemos ver que Daniel arma un equipo de sus compañeros para ir ¿en qué? En oración ferviente, para poner en las manos de Dios el asunto y para pedir misericordia, porque ya están, como decimos, ya están en el filo de la navaja o la espada, pues ya está en la ley, ya están esperando, solamente pidió un tiempo de preparación. Es como que dice, denme tiempo, ahorita salgo y ya cumplen con lo que tienen que hacer, pero primero se refugiaron a Dios, empezaron a pedir entonces, 1, misericordia, 2, que Dios dé esa interpretación, ese secreto, que le revele ese secreto. Ahí podemos ver entonces, ¿verdad?, que ellos confiaron en el Dios que todo lo puede. Confiaron en el Dios que para Dios no hay nada imposible. Se refugiaron para pedir y entregarle en las manos de Dios. Solamente pedir misericordia. Pasaron la noche entonces en oración ferviente, sincera a Dios, y Dios reveló el secreto del sueño del Nabucodonosor. Reveló esa interpretación en forma de una visión de noche. Ahí lo podemos ver en el versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Ese es el gran reconocimiento, la victoria, la gloria que merece al que da la sabiduría, al que tiene el poder. Y por eso ahí podemos ver que solamente Dios tiene control de todas las cosas. Solamente es refugiar, pedir misericordia, pedir a Él con una ferviente fe a Dios, y Él determina el tiempo cuándo va a suceder las cosas. Tenga en cuenta, ¿verdad?, que respondieron una expresión aquí humilde de alabanza, ¿verdad? Glorifica a Dios con estos versículos, como hemos mencionado. Glorifica, bendijo a Dios por lo que Él ha hecho. No solamente bendijo, Él explica que Él es soberano. Por eso dice, Él muda los tiempos y las edades, quita los reyes y pone los reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Esa es la sabiduría, la soberanía absoluta de Dios, que todo Él tiene bajo su control. Hay hombres, ¿verdad?, que hoy enfrentan situaciones imposibles, como hoy. Esta es una misión imposible. Los grandes sabios, los grandes, ahora sí, médicos, están luchando todos los días para salvar vidas. ¿Cuántas personas están en los hospitales? Los médicos están luchando. Familiares.
Tal vez ayer, antier, me dieron una noticia que uno de mis conocidos de allá en Yucatán, pues no podía creer y se falleció. Está de mi edad, conviví con ellos cuando estuve. Ahora me dan la noticia que murió. Le pregunto, ¿de qué murió? Pues del COVID. Pues tenía diabetes. Y la situación está en Cancún. Ahí. Me dice su hermana que en Cancún la situación está difícil, los hospitales están llenos, ya no pueden atender, lucharon, hicieron lo posible. Cozumel también, Yucatán están saturados y por eso no pudieron salvar a Samuel y murió. Un joven dejó 2 niños. Pero así es la vida. Es una situación donde que estamos luchando día tras día. Pero Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Hace poco hablé con su papá. Me decía de que sí está difícil la situación aquí. No hay trabajo. No hay esto. Y es preocupante, pero él dice, pero yo sé que Dios es mi fortaleza, es mi fe, y ahora que murió su hijo, pues se pone más difícil cada vez. Pero en medio de esta, siempre hay que pedirle a Dios, siempre hay que pedir y refugiarnos en Dios, que Él es el que tiene control sobre todas las cosas. No se olviden de eso. Ponga su fe en Dios y Él haga lo que tenga que hacer en su debido tiempo. Entonces Daniel, inciso B, dice: Daniel se dirige a Nabucodonosor. Los versículos 2, 24 al 30, ahí podemos ver entonces cómo Daniel enfrenta a Nabucodonosor y se presenta delante de él. Dice los versículos 24 al 30. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a todos los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que habías de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Amén. Después del tiempo de la oración, pues termina esto. Dios responde la oración de Daniel y con sus amigos, y ahora fue ante Arioc y le dijo que no mate, solicita a no matar a todos los sabios, y luego solicita una audiencia ante el rey. Quiere ver al rey, quiere hablar con el rey. ¿Por qué?
Daniel daría a conocer la interpretación porque ya Dios le ha revelado la interpretación del sueño. Primero pidió que no fueran ejecutados los sabios. ¿Por qué? Incluso en un momento de crisis personal, Daniel buscó preservar la vida de los hombres paganos. ¿Los hombres paganos merecen muerte? Pero Daniel no lo entiende así. Ellos merecen vivir, los hombres paganos. No, él depende de quien quita la vida. Solamente Dios es el que tiene la decisión. Y por eso pide que no sean matados, no sean ejecutados los sabios, los hombres paganos. Y también solicita ver al rey. Y esta petición fue concedida prontamente. Y la petición pues llevó, Arioc lo llevó Daniel ante el rey. Aquí podemos ver entonces que se mantuvo ese enfoque, el único Dios verdadero, se mantuvo en ese enfoque. Y ante el rey también insistió. Daniel le dijo al rey, le dice el versículo 27, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos puede adivinar. Así le dijo al rey. Lo que usted está pidiendo, no hay, como dijo, no hay nadie. Así lo declaró los expertos del rey Nabucodonosor. No hay hombre. Daniel también no hay. Pero, dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Ahí pone el enfoque. Pone a Dios en primer lugar. Pone a ver, le pone al rey que yo no, pero hay alguien. No pone ahí su ego de Daniel, sino que pone a Dios, que es el que hace las cosas. Y por eso lo declara, dice, no sea que yo sea muy sabio que todos los seres humanos, sino porque Dios ha tenido misericordia, ha puesto. Es como yo digo, no es que yo sea muy sabio, muy santo, sino porque Dios es el que hace, que Dios usa al ser humano como un instrumento para transmitir su mensaje, lo que quiere que los demás escuchen. Y eso debemos reconocer, que no somos nada, es Él que hace las cosas. Yo no soy nada, sin Él no puedo hablar, sin Él no tengo la capacidad de poder estar al frente, pero Él es el que hace las cosas, que da la sabiduría, da la capacidad. Aquí lo podemos ver. Llega y se mantiene con esa convicción de enfrentar, de decirle al rey que solamente hay un Dios, que Él puede revelar ese misterio. El misterio que el rey demanda, dice, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos. El 28 dice, Dios había dado este sueño al rey, ahora el rey conocería su significado. Además, ahí podemos ver que Daniel también aludió a lo que el rey había pensado, o sea, acerca del sueño, que tuvo ese sueño. Su mente es algo que Dios traería mensaje en el futuro. ¿Pastor? Algo bien importante que aquí tenemos que ver. Daniel tenía ahí una posición importante, que él podría haber dicho, rey, a todos aquellos que no te pudieron contestar, vuélales la cabeza. Pero ahí estamos viendo lo que Dios quiere. Dios da vida y el hombre da muerte. El diablo es el que da la muerte y Dios da vida. Entonces se está mostrando ahí lo que es una cosa y otra, la vida y la muerte. Entonces Dios nos da vida y tenemos que glorificarle por la vida que nos da. Gracias, pastor. Bueno, en todo esto Daniel se mantuvo su enfoque en el único Dios verdadero. Ahí estuvo la clave de todo, se mantuvo ahí su enfoque. Y por eso dice él, no es que haya él sido el más sabio, sino porque Dios así
lo ha revelado, ha tenido misericordia. Bien, nos está acabando el tiempo, pasemos al punto número 3 rápidamente. Dice profecías sobre los reinos venideros. Babilonia, el primero de 4. Los versículos 31 al 38 dice así: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti. Su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se las llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha una gran monte que llevó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias de campo y aves del cielo, y él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Bien, ahí comienza entonces Daniel a explicarles a declarar sobre la interpretación, ¿verdad? Nabucodonosor como una estatua, ¿verdad? El sueño de una estatua enorme, deslumbrante. Eso simboliza la cabeza, o sea, la cabeza que es el imperio babilónico, ¿verdad? Que era oro macizo. Y el pecho y los brazos de plata, el viviente y los muslos estaban hechos ¿de qué? De bronce. Y las piernas y los pies eran de hierro. Sin embargo, el hierro de los pies estaban mezclado con barro cocido, lo que hacía que los pies fueran muy inestables. Entonces, la gran estatua estaba hecho de hierro, de oro, de plata, de bronce y de barro cocido, mezclado con hierro. De eso estaba. Entonces, la interpretación de ese sueño es lo que quería saber Nabucodonosor. Pues aquí hemos leído estos versículos, nos damos cuenta de que al fin de cuentas le están explicando con detalle cómo es esto, cómo es la estatua, de qué está hecho, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que lo que hacía que los pies fueran muy inestables porque está hecho de barro. Si fuera de hierro no caería, pero aquí la palabra dice que solamente una piedra lo derribó. En el versículo 35 dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, bronce, el plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y los llevó viento sin que ellos quedaran rastro alguno. Eso fue lo que vio en el sueño. Pero dice ahí que una piedra fue la que destruyó los pies. Una piedra que no un ser humano lo tiró, sino que es una piedra que viene, que esa piedra es la que tumbó los pies que estaban hechos de barro y de hierro. Es la debilidad. Y una vez que cae o destruido sus pies, entonces pues ya se cayó todo. La cabeza fue para abajo. Pero lo interesante aquí que una vez que se cae se hizo como polvo.
se derritió todo se hizo. Entonces ahí podemos ver que esa piedra, con una sola piedra, se cayó, esa estatua. ¿Y qué representa esa piedra? Eso representa realmente Dios, a Jesucristo, piedra de ángulo, que va a venir alguien que iba a destruir todos los reinos. Y eso ya sucedió hace más de 2000 años, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está entonces lo que estamos viendo. Nabucodonosor ejercía un control completo sobre su reino. Le aclara muy bien de que Nabucodonosor sí ejercía un control sobre su reino, el imperio babilonio. Dios mismo le ha dado ese dominio, Él ha puesto en eso, pero cuando llega el tiempo, Dios lo va a quitar. Y por eso dice los versículos 38, dice, donde quiera que habite hijos de hombres, bestias y todo del campo, del cielo, de los que ha entregado en tu mano, Él te ha dado el dominio. No es que Él tiene el dominio, Dios le ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, ¿qué simboliza la cabeza de oro de la estatua? Simboliza el gran imperio babilonio, que tiene control sobre todas las cosas, que se cree el más poderoso. Eso, por eso es la cabeza. Pero esa cabeza va a caer, porque Dios le ha dado ese tiempo para reinar. Y eso es lo que estamos viendo aquí. En los versículos 39 al 45 dice, solo el reino de Cristo perdura. No hay ningún reino que puede permanecer, solamente el reino de Cristo. Leemos rápidamente para terminar los versículos que siguen 39 al 45. Dice así, ahí terminamos. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego el tercer reino, bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza, rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos en partes de barro y cocido de alfarero, y el parte en el fuego de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de las alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. 45. De la manera que viste que el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y en el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahí está la interpretación del sueño del Nabucodonosor. A pesar de la grandeza del Nabucodonosor, ¿verdad? Daniel le informó que su reino no durará, se va a acabar. A pesar de su grandeza del imperio babilónico, va a acabar. Una profecía se produjo aproximadamente 2 décadas, ¿verdad? Después de la muerte de Nabucodonosor. Seguirán un total de 3 reinos más. Y por eso podemos hablar, ¿verdad? Aquí habla de que va a venir otros reinos conforme la cabeza, el pecho, los muslos, los pies, así se va cumpliendo esta profecía.
Seguirán un total de 3 reinos, cada uno inferior al otro. El imperio que siguió después de Babilonia. Se levanta otro imperio, el imperio medo-persa. Ese imperio obviamente es menor que Babilonia, pero destruyó a los babilonios. Entonces se acabó el imperio babilonio. Cayó el imperio del Nabucodonosor. Muere Nabucodonosor. Entonces queda otro imperio, entonces, que es el medo-persa. Es el que entonces ya está controlando todo. Pero ¿qué pasa cuando se está cumpliendo? Eso es parte de la parte del sueño que se está cumpliendo, los músculos. Pero se levanta otro reino inferior a este medo-persa. ¿Y cuál es el otro imperio que se levanta para que pueda cumplir otra vez esta profecía? Se levanta otro imperio que son los griegos. Los griegos se levantan, crecen los griegos, destruye el imperio medo-persa. Entonces se está cumpliendo la otra parte, ¿verdad?, del sueño del Nabucodonosor. Entonces ahí vienen viene el vientre y los músculos que representan los griegos. Los medo-persas representan los brazos y el pecho. Pero no queda ahí, se tiene que cumplir. ¿Qué sigue después que están los griegos dominando como imperio? Viene otro imperio que se levanta, el imperio romano. Se levanta el imperio romano, que viene siendo las piernas de hierro. Eso es lo que simboliza los romanos. Y se acuerdan entonces ya más o menos en qué década estamos hablando. En los tiempos de Jesús. Ya estamos en los tiempos de Jesús, cuando los romanos era el imperio que dominaba el mundo. Y por eso Jesús vivió todavía bajo el imperio de su niñez, todo el imperio romano, que vino siendo las piernas de hierro. Así entonces, ¿qué es lo que representa la mezcla de barro cocido y de hierro? Falta. ¿Quién destruyó a los romanos? Hay una mezcla de barro cocido y de hierro en los pies, en las manos, que son los más débiles, porque el hierro y el barro pues no se mezclan, pero simboliza que son muy débiles, no están fuertes, pero más sin embargo se juntan y hacen fuerza. Y esto, después de que están los romanos dominando, empezaron a levantar otros estados, grupos, que no están muy fuertes, pero con la unidad de otros estados hacen fuerza, que es el barro, que es el hierro, que se juntan para destruir a los romanos. Y así cayó también el imperio romano. Así entonces se cumplió la profecía de Daniel en cuanto a esa imagen de bronce. Pero después de eso, dice ahora la piedra que se levanta, esa piedra que golpeó a esa imagen que causó la destrucción. Esa piedra es, como dices, en su lugar se levantará un reino que nunca será destruido. Nunca será destruido. ¿Cuál es ese reino? Es el reino de Dios. El reino que estamos viviendo. Estamos viviendo el reino de Dios. Estamos en su reino. Pero todavía no se ha cumplido al 100%. Estamos en el 50%. Cuando venga en su segunda venida, entramos en su totalidad a cumplir en su reino. Ese reino nunca será destruido. Ese se afirma, así como Daniel lo declara, en el reino venidero, eterno de Jesucristo. Su reino vendrá para juicio a través de una gloriosa intervención. Él va a quitar todos los reinos y Él va a permanecer para siempre.
¿Cuántos dan gloria a Dios con esto? Este es lo glorioso, esta es la interpretación de este gran sueño de Daniel. Hemos visto más o menos, no entramos en detalles, pero esa es la explicación, ¿verdad? De cómo Dios, ¿verdad? A través del sueño trae mensajes en el futuro. Hoy en día tal vez hay mensajes que van a estar cumpliendo, ¿verdad? Y hay que estar atentos a todo eso. Pero hay que, ahora, la clave de todo, hay que mantener el control. Hay que mantener el control nosotros creyendo y poniendo la fe en Cristo Jesús. Así que Dios tiene control sobre todas las cosas. Solamente hay que comportarnos como Daniel y como sus compañeros. Mantener el control, mantener la tranquilidad, poner nuestra confianza a Él, pedir misericordia, que Él haga lo que tenga que hacer y que demuestre su voluntad en cada uno de nosotros, y que Dios es el que lleva la gloria, como le dio la gloria Daniel a Dios. Lo bendijo. Así bendigamos a Él también, porque Él está haciendo grandes cosas. Amén. Dios le bendiga, y vamos a continuar. Voy a pedir al pastor para que pase y él haga la oración final. Dios le bendiga. Amén. Dice que el Señor no olvida sus promesas, y Él prometió a David que su reino no tendría fin. Y me gusta el final, como dice, y esta interpretación es fiel. Entonces, fiel es el que nos guarda. Lo dice así, literalmente, que la piedra se hace un monte grande, alto. Y si vamos a los salmos, ahí podemos ver quién subirá al monte de Jehová. Hay tantas interpretaciones, hay tantas escrituras que nos enseña todo esto, porque la gente es imposible hacerlos entender a veces espiritualmente. Tenemos que hablarles materialmente, y hay todo esto para los incrédulos. Así que el reino eterno lo consiguió esa piedra que fue la que desmenuzó los reinos de la tierra. Oremos. Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos das el conocimiento, nos das la sabiduría para entender tu palabra y para darte a conocer a los que no te conocen. Bendito seas, Dios del cielo y de la tierra. Gracias por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Te glorificamos, te exaltamos, dejando todo en tus manos y esperando tu voluntad, ahora y siempre, Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre sea derramado siempre sobre cada uno, y que así su Santo y Divino Espíritu permanezca con nosotros hasta el fin, porque esta es la promesa. Gracias te doy, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén. Aleluya.